Bienvenidos hermanos a nuestro podcast. En el día de hoy exploraremos un tema fascinante y profundamente relevante tanto para el pensamiento teológico como para nuestra vida cotidiana. El concepto del reino de Dios según San Pablo y cómo éste puede iluminar nuestra mirada hacia la construcción de un mundo más humano. En el contexto, hermanos, de la vida moderna, el reino de Dios puede sonar algo un poco distante o abstracto. Sin embargo, para el apóstol Pablo, este concepto no solo tiene una dimensión futura, sino también una aplicación presente y activa en la vida de los cristianos. A través de sus cartas, el apóstol San Pablo invita a una transformación radical, no solo espiritual, sino también social y ética. Veamos cómo esta visión tiene implicaciones para la construcción de un mundo más humano, que aún es actual estas cartas. El reino de Dios según San Pablo. Para San Pablo, el reino de Dios no es solo una promesa de un futuro celestial, sino es una realidad presente que se manifiesta a través de la vida y también de la acción de los cristianos en el mundo. En las cartas paulinas, el apóstol menciona que el reino de Dios es algo que ya está entre nosotros. Es decir, es un reino que se construye a través de la vida y las acciones del pueblo de Dios. En Romanos 14:17 Pablo nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto nos muestra que el reino de Dios tiene un carácter ético y comunitario. No se trata de un lugar o de una acumulación de riquezas y poder, sino de la vivencia de valores que reflejan la verdadera humanidad, la justicia, la paz y el gozo en la comunidad. Él siempre nos invita a vivir en comunidad. El reino de Dios y la construcción de un mundo más humano. En la mirada contemporánea de San Pablo, la construcción de un mundo más humano también implica crear una sociedad basada en la justicia, la paz y el respeto mutuo. El concepto del reino de Dios, tal como él lo entiende, tiene una resonancia directa con los desafíos sociales, políticos y económicos de hoy. Hoy, hermanos, nos encontramos en un mundo fragmentado, donde la desigualdad, la injusticia social, el odio y la exclusión marcan la pauta. Frente a esto, la invitación de Pablo a vivir en el reino de Dios tiene un enfoque claro, es transformador. Él nos invita a transformar nuestras relaciones y estructuras sociales para reflejar los valores del reino. También nos habla que la justicia de Dios es una justicia que busca la equidad, la dignidad humana y la inclusión. Todo esto implica, por ejemplo, luchar por los derechos de los más vulnerables, como los pobres, las mujeres, las minorías y los marginados. El reino de Dios, tal como lo ve Pablo, no es solo una promesa de salvación individual, sino un llamamiento a la transformación social, al vivir en comunidad, en transformarnos todos, vivir una verdadera hermandad. El reino de Dios como un desafío a la autocomplacencia. El reino de Dios también desafía el individualismo y la autocomplacencia. En 1 Corintios 4:20, Pablo nos recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Esto nos invita a una acción concreta, a un compromiso real con la justicia, la paz y la reconciliación, más allá de las palabras y de las buenas intenciones. En nuestro tiempo, hoy, en la actualidad, esto se traduce en que no basta con hablar sobre la justicia social o la dignidad humana, sino que hay que actuar. Tenemos que actuar. El reino de Dios se construye día a día en las pequeñas decisiones que tomamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo nos comprometemos con nuestra comunidad y con los más necesitados. El reino se construye también en nuestra capacidad de resistir a las injusticias y de generar espacios de fraternidad donde todos sean tratados con respeto y dignidad. El reino de Dios y la esperanza en un mundo mejor. Hermanos, una de las características esenciales del reino de Dios es la esperanza. En Romanos 8:19-21, Pablo describe cómo la creación misma gime, esperando la revelación de los hijos de Dios. El reino de Dios no solo nos invita a vivir de acuerdo con sus valores, sino que también nos da una visión esperanzadora de que el mundo puede cambiar, que la injusticia no tendrá la última palabra y que eventualmente habrá una restauración de todo lo que está ya roto.
En un mundo lleno de incertidumbres y tensiones, el mensaje de Pablo sigue siendo actual. Él nos anima a vivir con la certeza de que nuestras acciones, aunque pequeñas, tienen un impacto relevante. El reino de Dios nos motiva a trabajar hacia un futuro en que la humanidad viva de manera más justa, solidaria y pacífica. No es una coincidencia el por qué el Papa Francisco ha declarado un año jubilar, un año santo, un año de esperanza, porque como los apóstoles, en la actualidad también necesitamos esperanza. La esperanza nos llena de amor, de fraternidad, de caridad. Es decir, el reino de Dios es sobre todo una esperanza transformadora. Pablo, en Romanos 8, 19, 21, nos recuerda que la creación misma aguarda con ansias la revelación de los hijos de Dios. Esta esperanza no es una esperanza pasiva, sino activa. La creación, las estructuras sociales, las relaciones humanas, todo está a la espera de una transformación radical que solo el reino de Dios puede traer. Hoy más que nunca, queridos hermanos, estamos llamados a ser testigos de esa transformación. En el jubileo de este año se nos invita a no solo mirar al futuro con esperanza, sino a hacer de esa esperanza una fuerza transformadora en el presente. San Pablo nos llama a ser agentes del reino de Dios, a vivir de acuerdo con sus valores y a trabajar para que la justicia y la paz sean una realidad en el mundo. La esperanza en el reino de Dios nos invita a seguir adelante, a pesar de todas las dificultades, hermanos, que tenemos todos los días y todos los desafíos. Nos recuerda que el sufrimiento no es el último capítulo de la historia, sino que hay una esperanza que supera todo, una esperanza que nos lleva a trabajar por un mundo mejor. Por tanto, el reino de Dios, tal como nos lo presenta San Pablo, no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que debemos vivir en cada acción diaria. Adicional, veamos el Jubileo 2025 como una invitación a renovar nuestra esperanza en este reino, a vivir como testigos de su justicia, paz y amor en el mundo. A través de esta celebración somos llamados a vivir con un corazón abierto a la misericordia, a la reconciliación y la transformación que el reino de Dios nos ofrece. Que este jubileo sea un recordatorio que todos somos parte y hacemos parte del reino y que estamos llamados a construirlo con nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestra visión del mundo. Que esta reflexión nos inspire a vivir con esperanza renovada y a trabajar juntos por un mundo más humano. Soy Carolina Daza y gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo. Y Dios los bendiga.